Y a su nombre. Y a su nombre. Siéntese, amado hermano. Hace días el Señor me dio un título de un tema. Decía, háblale de las urgencias espirituales. Urgencias espirituales es el nombre del tema. En Colombia, cuando una persona está de gravedad, está enfermo de gravedad, sufrió un accidente o alguna cosa, dicen que hay que llevarlo por urgencias. Aquí en Ecuador es por emergencias. Y en el año 2011 yo recuerdo que estuve en un congreso, y en ese congreso me pasó algo muy particular. ¿Qué me sucedió allí? Resulta que estábamos haciendo fila, hacíamos fila para entrar a ese congreso, y yo en medio de la fila era llore, un chillón completo, pero por la presencia de Dios, no porque perdí algún juego, no, por la presencia de Dios. Y lloraba, y yo decía, uy, si eso es haciendo fila para entrar, ¿cómo será cuando ya esté adentro? Voy a llorar más. Y yo quería llorar más y decir, ¿cómo será eso? Debe ser muy bonito. Y resulta que yo estaba, y cuando entraba al culto, ni una lágrima, un día, 2 días. Y yo le pregunté al Señor el segundo día, oye Señor, ¿por qué antes de entrar estoy llore, quebrantado bajo la presencia de Dios? ¿Y por qué cuando estoy acá adentro no lloro? Y Él me habló y me dijo, lo que pasa es que a ti te tengo que atender por emergencia. ¡Wow! Me dijo. ¡Wow! Y esos días Dios me dio el título de ese tema, urgencias espirituales. Porque es necesario que tengamos urgencias espirituales. Número 1, porque Cristo viene. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo viene. Cristo viene. Si los tiempos, yo creo que no es cuestión de tiempos. Si los tiempos no están errados, desde que Cristo vino aquí a la tierra, nosotros estamos a punto de experimentar el rapto de la iglesia. ¿Me está escuchando lo que le digo? Cristo y estamos a punto. La profecía, una de las profecías, la mayoría de las profecías se han cumplido, pero una de las últimas profecías que está en vigencia es la restauración de la nación de Israel. La nación de Israel fue restaurada el 14 de mayo de 1948. Y la generación de Israel es entre 70 y 80 años. Los 70 los cumplió en el 2018. De modo que está en la última década. Si el tiempo, ojo lo que digo, si el tiempo no tiene algún error, porque han habido algunas cosas que se han manejado con el tiempo, que puede haber un retrasito, pero que no es muy significativo. Hace algunos años Armando Alducin habló un poquito de esto y él dijo que Cristo estaba por venir en el 2028 o algo así, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y sumando 2 más 2, 4, punto. Y después lo presionaron para pedir disculpas por lo que dijo. Y realmente yo no sé para qué pidió disculpas, si él estaba muy acertado en lo que dice. Uno no se debe dejar presionar. El día y la hora nadie lo sabe.
Pero si el tiempo no está bajo un error, desde que Cristo vino, nosotros estamos a punto de experimentar el rapto. Y usted y yo estamos expuestos a una urgencia espiritual. Cristo viene, y cómo está tu alma. Y cuando le digo que cómo está tu alma, no le estoy hablando como tal de qué cantidad de santidad tienes o no. Te estoy hablando, ¿quieres irte con Cristo o no? Yo creo que es lo peor que le puede pasar al ser humano. ¿Quieres o no quieres irte con Cristo cuando Él venga? Porque nosotros podemos decir, sí, yo quiero irme con Cristo, pero negar con mis hechos, con mis acciones, que quiero irme con Cristo. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. ¿Cuántos han cogido la Biblia para leerla esta semana? No me digan. Si tu tesoro no está en la palabra de Dios, ¿para qué vas a ir a ver al Verbo hecho carne? ¿Cuántos sacaron un tiempo a solas para orar a Dios? Sin necesidad de teléfono y a ver. No, sino a solas yo quiero tener un encuentro con Dios. Si no lo has hecho, ¿qué vas a ir a hacer al cielo? A encontrarte con el que no quieres encontrarte aquí. ¿Has sacado tiempo de calidad para adorarle? Y no sé si lo has sacado, espero que sí. Pero si no adoras aquí, ¿para qué vas a ir al cielo si hay esa adoración? Ángeles unidos a una iglesia redimida por la sangre de Cristo, adorando a Dios. Hay una urgencia. Cristo viene. Cristo viene. El Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Venga a nosotros tu reino. Está sufriendo violencia y solo los de carácter firme van a arrebatar el reino de los cielos. Es que como estamos acostumbrados a que como Dios lo hizo todo, entonces yo ya no hago nada. La salvación es por gracia. Usted y yo recibimos la salvación gratuitamente. Pero Filipenses capítulo 2 versículo 12, ¿qué dice? Por cuanto ustedes son obedientes, cuiden la salvación con temor y temblor. Amén. Hay que cuidar, son urgencias espirituales después de esta cosa. Y no se asusten. Urgencias espirituales. Mi pregunta es, como predicador del Evangelio, ¿cuál es la condición espiritual de tú que me escuchas? Tú que me escuchas a mí, ¿cuál es la condición espiritual que tienes? ¿Cuál es la urgencia que tú tienes? Porque a veces tenemos urgencias, y la mayoría de urgencias son terrenales, y Dios está fuera de esa ecuación. Y la urgencia de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a arrepentirnos. A Dios le urge salvar el alma del ser humano.
las almas. Y a Él le urge tu alma, salvar tu alma, salvar tu vida. Pero ¿cuál es la urgencia que tú tienes? La Biblia dice que tienes que tener una urgencia de retener lo que tienes para que nadie tome tu corona. Eso es tremendo, ¿no? Hay una corona que es para ti, pero dice que alguien más la puede tomar. Hay un libro, no sé cómo se llama ese libro, pero en ese libro está la historia de un soldado de la que se conocía Unión Soviética, lo que es Rusia. Allá como en Corea, como en China y en muchos otros países, ser cristiano es un pecado. Y en alguna ocasión irrumpieron en una pequeña congregación. Irrumpieron allí los soldados y se llevaron a todos a un río. Usted entenderá en Rusia cómo son esos ríos de calientes. Son ríos demasiado fríos. Y colocaron a la iglesia, la colocaron allí en el río, en un río. Los soldados fuera del agua les decían: nieguen a Cristo y se salvan. Y toda la iglesia firme, toda la iglesia firme. Nieguen a Cristo y se salvan. Y empezaba uno a uno a caer. A causa del frío caían. Y por último quedó el pastor. Y el pastor miró sus ovejas muertas en el río y dijo: yo niego a Cristo. Y cuando él dijo: yo niego a Cristo, uno de los soldados llegó y dijo: yo tomo el lugar de ese hombre. Y los amigos, compañeros de milicia le decían: ¿cómo vas a hacer eso? Yo tomo, pero ¿por qué lo vas a hacer? Y él dijo: porque yo vi lo que él perdió. Perdió una corona y yo la quiero. Y ese hombre, ese soldado, se convirtió a Cristo y entró en el río y murió detrás de la corona que otro despreció. Él la adoptó para sí. Hay una corona que tiene tu nombre. Hay una corona que Dios mismo forjó con sus manos. Hay una casa en el cielo que Jesús mismo dijo: yo me la voy a preparar. Él es el arquitecto. Él piensa en ti. Pero ¿cuál es tu urgencia espiritual? A lo mejor aquí en la tierra quieres una casa propia. Bien que la quieras. Pero la mayor urgencia es las moradas eternas. A lo mejor aquí en la tierra tienes urgencia de crecer, de ser alguien en la sociedad. Una sociedad que un día va a pasar y que nunca te va a recordar. Pero en el cielo está escrito tu nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. ¿Cuál es la urgencia que tenemos? Yo le decía: Señor, ¿de qué urgencias tengo que hablarles? Y esta mañana les hablé de una en otro tema. Y la repito: debes tener urgencia de la reconciliación. Debes tener urgencia de reconciliarte. Hay una canción católica muy bonita, creo que es católica,
diciendo: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Y creo que dice: para cuando Cristo venga. Y Cristo viene y quiere que estemos reconciliados. Reconciliados. Ya deja el orgullo. Ya deja el dolor, la envidia, el resentimiento, el enojo y reconcíliate. La Biblia dice: en cuanto dependa de ti, tienes que estar en paz con tus hermanos. Que si el hermano no quiere, problema de él, pero en cuanto dependa de ti, vive en paz. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay una urgencia de reconciliación. No puedes vivir enojado. No puedes vivir airado, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una de las cosas que contrista al Espíritu Santo es eso: el enojo de los unos con los otros. Como le acabamos de cantar: lléname, lléname. Y el Señor y el Espíritu viene, pero como que empieza: es que estás enojado todavía. Y lo peor es que no quieres dejar tu enojo, no te quieres reconciliar. ¿Para qué me llamas si yo te voy a hacer reconciliar? Hoy yo les hablé una de las cosas que le dije: cómo solucionamos la influencia del espíritu de Caín. ¿Cómo superamos eso? Cambiando de actitud. No podemos seguir estando enojados con la gente, resentidos, dolidos. No podemos seguir así. Pastor, ¿y si me reconcilio con Dios y no con el hombre? No hay tal. Todo tipo de relación que tú tengas hacia tu prójimo determina la relación que tienes con Dios. La segunda urgencia: arrepiéntete. El arrepentimiento es fundamental. Yo creo que cuando Cristo venga por su pueblo, nosotros no vamos a alcanzar el 100% de lo que Dios quisiera. Estaremos cojeando de mucho, pero Dios es tan bueno que Él va a mirar tu esfuerzo. Él va a mirar tu esfuerzo. Yo siempre lo he dicho. Porque ¿cómo es que Dios te va a pedir 100 kilos cuando solo te dio la capacidad de 50? Seré injusto, y Dios no es injusto. Por eso la Biblia dice que en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y lo corruptible será un cuerpo incorruptible. Amén. En un momento llegará la transformación. Se completará la metamorfosis. Pero imagínate, hermano, ¿qué transformación puede haber en alguien que no se quiere arrepentir de su error, de su engaño? Necesitamos arrepentirnos, y arrepentimiento
en primer lugar, significa ponerme de acuerdo con Dios. Si Dios dice que es pecado, nosotros decimos que es pecado. Si Dios dice que es malo, es malo. No podemos decir, Señor, tú dices que es malo, pero... No. Arrepentimiento comienza cuando me pongo de acuerdo con Dios y llamo las cosas como Dios las llama. Si Dios dice que está mal, es mal, punto. No te dejes engañar por el diablo. Arrepentimiento tiene que ver con cambio de actitud, con hacer un alto en el camino y cambiar de rumbo. Necesitamos regresar al Dios que nos salvó. Esta mañana se lo dije, es que somos doblemente de Él. Una, porque nos creó, y dos, porque cuando estábamos perdidos, Cristo nos compró. Tercero, otra urgencia que tiene la iglesia es buscar a Dios con todo su corazón. Buscar a Dios con todo el corazón. El primer mandamiento tiene que ver con amar a Dios. El más grande mandamiento tiene que ver con ¿qué? Con amar a Dios. ¿Amás a Dios? ¿Amás a Dios? Y ahí es donde tenemos que, vamos en verde, ¿amás a Dios? Que va bien rojo. Voy a reflexionar. ¿Amo a Dios? ¿Verdaderamente amo a Dios? Porque yo he escuchado a gente que dice, yo amo a Dios. Oye, pero esa persona no me la trago. Y el Señor dice, si no amas a tu hermano, ¿a quien ves? ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Amás a Dios. Por lo tanto, si yo lo amo, lo busco. El que está enamorado quiere escribirse todo el día con su amor. El que está enamorado quiere ver todo el día su amor. Y ni oramos y decimos que lo amamos. Esperamos que nos manden un mensaje de texto cuando hay una Biblia entera con los mensajes de Dios para nuestra vida. Esperamos cuando subimos una foto, un mensaje, que nos manden una manito arriba. Aunque no te pongan en la tierra una mano arriba, en el cielo hay ángeles que dicen, bien, lo estás haciendo bien, estás demostrando que amas a Dios, que lo estás buscando y lo estás proyectando en todo tu estilo de vida. Hermano, las oraciones de las 5 de la mañana, qué complicado. A mí se me complica. Y es porque a veces estoy desde la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3. Y entonces ya cuando llegan las 5. Y ¿sí me explico? Pero a veces nos levantamos es a hacer el café. Porque la barriga así no puede esperar. Arrepiéntase. Buscad a Dios. Hace días les prediqué o les envié, no sé, en uno de los devocionales. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos.
busquemos a Dios. Una urgencia debe ser buscar a Dios. Las oraciones de las 9 de la noche a esa hora no están durmiendo. A esa hora no están durmiendo. Todavía ven Betty la Fea a esa hora. Todavía están entretenidos en el engaño del diablo. En lugar de decir, la iglesia se puso a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a provocar un avivamiento. Vamos a provocar un derramar del Espíritu Santo. Busca a Dios. Buscar a Dios es una urgencia. Y vuelvo y reitero y me reafirmo. Buscar a Dios tiene que ver con quién es Él, no con lo que Él me puede dar. Cuando usted lo busca por interés, usted es un pedigüeño, usted es un interesado. Pero cuando lo busca por quien es Él, poderoso Dios, mi alma clama por dinero. Nada que dinero, mi alma clama por ti. Pero necesitas plata, mi alma clama por ti. Pero necesitas mujer, mi alma clama por ti. Pero necesitas, mi alma clama por ti. Aleluya. Amén. Eso es buscarlo. Yo recuerdo una hermanita mía. Yo tendría más o menos como unos 14 años, creo. Yo ya trabajaba y me ganaba mis pesitos. Y resulta que cuando mi hermanita quería algo, venía, me cogía el cuello y me lo acomodaba. Camisa arrugada, pero me lo acomodaba. Me hacía así como si estuviera sucio. Ayer. Y me acomodaba. Y yo ya le sabía. Hasta que un día vino a hacerme lo mismo. A ver qué es lo que quiere. Le dije, de una vez, ustedes saben cómo soy yo. Toma lo tuyo. ¿Qué es lo que quiere? Y digo, ves, no sé qué, porque bien vulgar, ¿verdad? No les digo lo que me dijo. ¿Y por qué me decís eso? Entonces le dije, porque cada que me haces eso, porque quieres algo. No lo busquemos por interés. Busquémoslo por quien es Él. Él es tu papá. Él es tu Dios. Él es tu creador. Él es tu consolador. Él es tu ayuda, tu libertador, tu sanador, tu proveedor. Aleluya. Él es todo eso, pero búscalo. Imagínate llegar, Señor, aquí estoy, Padre, necesito pagar mañana la renta. Ni don Ramón le pedía, Señor, dame para pagar mañana la renta. Busquémoslo por quien es Él. Cuando lo empiezas a buscar. Por eso es que usted aquí casi no escucha canciones. Cansado del camino, ay, cansado. Pero ahí él por lo menos canta que él era un soldado, que luchó como soldado, no aquí cansado del camino. ¿Y por qué ese diente? Ay, un desierto cruzado. ¿Pero por qué el desierto? No, aquí me metí en problemas, pastor. Por el evangelio, no, si le contaron, entonces no cantes eso. Aquí no me gusta cantar canciones almáticas. ¿Sí me explico? Ay, es que eso me ministró. ¿Te ministró? Te alcahueteó. Aquí por lo regular es a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. La adoración de quién es, de Él. La alabanza de quién es, de Él. Si tenemos hambre y sed, ¿de quién debe ser? De Él. Uy, yo me imagino cuando las puertas del cielo se abran. Aleluya.
Y usted dirá, sí, pastor, necesito que se abran las puertas del cielo y que derrame el Señor $1.000.000. No. Estoy hablando de las puertas del cielo, de la presencia de Dios, del río de Dios. Un diluvio. En el diluvio, hermano, la tierra, las fuentes que habían en la tierra soltaron su agua. Las cataratas del cielo fueron abiertas. Pero eso es un presagio, hermano. Eso es profético. Dios derramará de su espíritu, un diluvio del espíritu sobre toda carne. La cuarta urgencia, vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a la palabra de Dios. A veces buscamos el consejo de un hombre. A veces buscamos al profeta que nos diga, ay, el profeta, venga a ver qué dice el profeta. A mí a veces a principios de año, ¿cómo me escriben, hermano? Me dicen, por favor, dígame qué palabra Dios tiene para mi vida. Y yo llego y le digo, busque a Dios. Sí, búsquelo, hermano. A veces buscamos el consejo y la palabra profética. Yo sí creo en la profecía, yo sí creo, pero conforme a lo que está escrito. Edificación, exhortación y consolación. Yo creo en esa palabra profética. Pero la Biblia dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Allí en la escritura está la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien si la creemos. ¿Y por qué tenemos que tener la urgencia de volver a la palabra? Porque se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero la palabra de Dios nunca se marchitará, permanecerá para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra un día pasarán, pero mi palabra no pasará. En otras palabras, de ti no podremos olvidar, pero de la palabra de Dios, amado, porque permanece firme. Esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne las intenciones del alma, del corazón, y no hay cosa creada que esté oculta delante de ella. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas por la palabra. Hermano, te puedo orar todo lo que quieras, te puedo profetizar todo lo que quieras, pero solo una palabra de Dios puede impulsarte. Solo una palabra de Dios. Los discípulos remaron toda la noche, remando sin parar, y no habían llegado al otro lado. Y llegó la palabra viva. Y dice que en un instante llegaron al otro lado. ¿Qué es en un instante? ¿Cuántos segundos? ¿Usted qué cree que la teletransportación de dónde la sacaron? De la Biblia. En un instante. Al otro lado, cuando la palabra de Dios viene, aunque hayas luchado toda tu vida en medio del caos, en medio del mar, con las tormentas en contra, con los vientos en contra, con las olas en contra, cuando llega la palabra, en un instante, cuando Jesús decía la palabra, quiero ser limpio, en un instante se sanaban, en un instante se liberaban. La palabra de Dios tiene ese poder. De modo que vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra. Ora, Espíritu Santo, háblame. Si no eres buen lector, a lo mejor eres muy oidor, pero no lector. Lee la palabra. Háblame y te aseguro que el Espíritu Santo te va a hablar por la palabra. Y esa palabra que Él te da directamente es una palabra más eficaz que muchas de las que te hablo aquí. Diga amén. Amén. De un aplauso a Dios. Hay una urgencia
Número 5, de ser llenos del Espíritu Santo. De ser llenos del Espíritu Santo. Hay una urgencia de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando los israelitas estaban en caos, en crisis, la Biblia dice: y el Espíritu de Dios vino sobre. Y el Espíritu de Dios vino sobre. Y el Espíritu de Dios vino sobre. Amén. Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre una persona, imagínense, Samuel le dijo a Saúl: cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, haz lo que tengas a la mano por hacer, porque Dios está contigo. Hay una urgencia de decirle en esta congregación: Espíritu Santo, lléname. Aunque teológicamente no debamos decirle: ven Espíritu Santo. Yo entiendo esa teología, pero entiendo también la necesidad de que Él venga de una manera diferente. Ven Espíritu Santo. Y usted me puede decir: pastor, pero no es una oración vana porque está repitiendo lo mismo. No, una repetición vana es cuando no te lleva a ningún lado. Pero cuando tú lo llamas a Él, vea. ¿Acaso Dios no hará mucho más por sus escogidos que claman a Él día y noche? Usted y yo necesitamos entender que hay una urgencia a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos oran en lenguas aquí, hermano? ¿Y cuántos no? Busque, bautízame, Jesús. Arrodíllese, hermano, bautízame, Jesús. No se ponga a pensar: es que soy pecador. Bautízame, Jesús. Porque cuando usted, hermano, mete el pecado por el medio, saca la gracia. Pero cuando usted: bautízame, Jesús, es que no quiero seguir siendo pecador, bautízame con el Espíritu Santo. Juan dijo que tú me bautizarías con el Espíritu Santo y fuego. Bautízame, necesito ser lleno de tu presencia. Vas a empezar a ver resultados espirituales. Los vas a empezar a ver. Los vas a empezar a ver. Vas a empezar a ver resultados. Cuando te metes en ese río de Dios a pedirle: Señor, sumérgeme en ese río. Bautízame. Bautízame, Señor. Yo quiero orar en otras lenguas, Padre. Yo quiero. Tu palabra dice que si creo en ti, oraré en otra lengua. Bautízame. Tu palabra dice, Señor amado, que recibiré poder cuando venga sobre mí el Espíritu Santo. Bautízame. Hermano, hay una urgencia de que tú seas lleno del Espíritu. Aquí te he enseñado: en cada culto, pide que te llene. Pide que te llene. Se le puede parecer a muchos: ay, pastor, lo mismo es siempre tan aburridor. Ojalá el día en que te enamores no te digan, que te digan te amo 15 días y después de 15 días bien enamorado no te vuelvan a decir. Ojalá, que lo deseo. A ver qué sientes. A ver qué sientes. A ver qué sientes. Ah, pero si tú dices: lléname, te lo va a decir: wow, esta persona está determinada. Está determinada. Y empezarás a ver cosas gloriosas. Empezarás a ver, mi amado hermano, la mano de Dios. Lo que tú hacías, hermano, como coger un terreno, se los he explicado, como coger un terreno, ararlo con un asadón. Cuando Él te llena, cuando te bautiza, te subes en el tractor del Espíritu. Hay una urgencia de que el Espíritu Santo te llene. Y en sexto lugar, hay una urgencia de servir a Dios. La pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios?
¿Estás sirviendo a Dios? El viernes se los dije y lo reitero: todo servidor se va a tener que corregir. Todo servidor se va a tener que corregir. Después no me miren como al diablo. Después no me miren como al diablo. Todo servidor se tiene que corregir. Porque si no, servidor que no se ajuicie, servidor que no se discipline, será un servidor que va a estar en el banquillo. ¿Sí me doy a entender lo que le digo? Sea quien se sea. Todo servidor tiene que corregirse. Gracias a Dios por los servidores que hay. Pero la pregunta es: ¿y los que no sirven, qué están haciendo? ¿Acaso el servicio es para el hombre? El servicio es para Dios. Qué lindo por el pastor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Póngame a hacer algo, pastor, así sea. A limpiar las sillas, pero póngame a hacer algo, pastor. Póngame a hacer algo. Hay una hermanita que está viniendo nueva aquí a la iglesia. Y usted, hermano, hoy yo bajé, hermano, porque yo no sabía que ella estaba aquí. Y yo bajé, y si vieran cómo bajé, hermano. Ni les cuento, chismosos, cómo bajé. Pero ya estaba organizando las flores allí. Ya estaba allí organizando. Y quiere barrer, barra. ¿Quién le va a impedir? Pasó, pero ese es servicio. Y es tan fácil servir. Desde el viernes creo que había un vaso allí sucio, hermano. Y hoy domingo el vaso sucio va a estar en el culto. Yo digo, ¿cuánto lo pudieron ver? Y no dijeron, lo llevo a la cocina. Es tan fácil servir. Pero siempre estamos esperando que alguien nos mande. No, hermano. Haga algo. Y si siente que necesita ser autorizado, que diga, pastor, esto creo, me permite, hágalo. Amén. ¿Quién es su Señor? ¿Si tiene Señor o no? Si tiene Señor, usted es siervo. ¿Y un siervo qué hace? Sirve. Ya tenemos que reaccionar. Tenemos que empezar a tener ese carácter de siervos, brindar un servicio, cualquiera que sea, pero necesitamos tener esa urgencia de servir, porque la Biblia dice, bienaventurado es el siervo, que cuando su Señor viniere, lo encuentre haciendo lo que se le dijo. Hermano, si usted no sirve, creo que muy difícilmente usted entra en el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y que el árbol que no lleve fruto será cortado y echado en el fuego. Tenemos que servir, y tenemos que servir con excelencia. Tenemos que servir de la mejor manera. Si algo quiere el diablo es sacarte del servicio, no permita, porque el don te lo dio Dios, la habilidad te la dio Dios, la unción te la dio Dios. Y si alguien no quiere que sea, diablo mentiroso, el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Servir, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y cuando veas a alguien sirviendo, no lo critiques.
Si tenés que recomendarle algo, recomendáselo, pero no lo critiques, no lo juzgues, porque en lugar de impulsarlo, lo detenés. Y no sos nadie, ni yo soy nadie para detener lo que Dios quiere hacer a través de cualquier persona. Amén. Les he explicado, mis amados, que hay una urgencia porque Cristo viene. Y que la urgencia debe ser: reconcíliate, ya no sigas enemistado, ni con dolores que a veces nadie te hizo nada, sino que el diablo te ha engañado. 2, arrepiéntete. 3, busca a Dios. 4, vuelve a la palabra. 5, dile al Espíritu Santo que te llene. Y 6, empieza a ser productivo para Dios. Haz algo para Dios. Dile a Dios: ¿qué tengo que hacer? Saulo se lo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? En otras palabras, ¿en qué quieres que te sirva? Y la Biblia dice que Dios le habló y le dijo que iba a ser un instrumento en sus manos. Tú también puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Ya no te quedes con los brazos cruzados. Sirve al reino. A veces andas sirviendo haciendo unos favores que nada tienen que ver con el reino. Y para eso, si te dicen: vea, pero puede venir en media horita para que me haga un favor, en 25 minutos están allí. Y nada tiene que ver con el reino. Imagínate sirviendo al Rey de Reyes. Que él diga: bien, bien hecho, mi siervo bueno, mi siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Póngase sobre sus pies.